Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bienvenidas y bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Le hablo desde la República Dominicana. Para mí es un gran placer y un gran honor poder estar con ustedes, no solamente a través de esta aula de Zoom, donde ya por casi ya 6 años estamos ininterrumpidamente enseñando las escrituras desde una perspectiva hebrea, y también directamente a través de Facebook Live también a ustedes que nos visitan. Gracias por estar ahí. De verdad que para nosotros es un gran placer. Esperamos que este tiempo, esta serie que hemos comenzado ya hace un mes, pueda ser de gran bendición. Cada lunes estamos planteando un tema basado en buscando propósito y tratando de establecer a gran escala todo el significado de lo que significa el propósito de Dios, que sin lugar a equivocarnos es el principio o uno de los principios más importantes de la Escrituras. Así que inmediatamente quiero comenzar este tiempo para poder redimir el tiempo y poder ganar tiempo para poder hablar todo lo que queremos decir. Esperamos que sea de gran bendición. Así que nada, bienvenido. Vamos a comenzar. Mire mire, mire este ejemplo. Quiero comenzar a ilustrar un ejemplo primero para poder establecer los principios de la naturaleza del reino de Dios, del propósito de Dios. Así que mire, cuando un niño abre un paquete, un regalo, y encuentra un juguete nuevo, no se le es familiar, perdón, no le es familiar. Se sentará, lo mirará por un tiempo, por un rato, tratando de descifrarlo. O se lo llevará a su mamá o a su papá y le preguntará. Tiene varias opciones, entre ellas se han mencionado estas dos. Si va donde el padre, le preguntará al padre, ¿qué es esto? Padre, ¿qué es eso? Padre, ¿cómo funciona? En ambos casos podemos notar que este niño lo que está tratando es de determinar la naturaleza del juguete, lo que hace que sea divertido jugar con él. Este deseo de comprender, de entender la naturaleza de algo, es una parte importante del aprendizaje. Por tanto, quiero iniciar este tiempo diciendo esta frase. Esta frase es muy poderosa. Y vamos entonces a comenzar a definir qué es naturaleza y todo lo que tenemos que establecer en el día de hoy. Tome en cuenta esta frase. Dice, los planes pueden cambiar, pero el propósito es constante. El propósito es constante. No importando lo que pase, los sucesos del mundo, lo que pueda traer la providencia, el devenir, la fenomenología de la existencia, las casualidades del oficio, los gajes del oficio. El propósito siempre se mantendrá, será constante, será permanente. Es por eso que la naturaleza de una cosa, por definición, es la combinación particular de cualidades que le pertenecen a una persona, animal o cosa, clase, por nacimiento, origen o constitución. ¿Lo entendió? Eso es la naturaleza. Es la combinación particular, bien marcada, de cualidades que pertenecen a una persona, animal, cosa o clase, ya sea por nacimiento, origen o constitución. Y también se define naturaleza como los instintos, los impulsos, tendencias inherentes que dirigen la conducta. Eso en hebreo, usted puede, en la cultura hebrea se puede entender por los instintos humanos, la inclinación humana, que puede ser negativa y puede ser positiva. Eso viene en el paquete, eso viene ya interiormente colocado por Dios. Es igual que su neshama, es igual que su ruach, son partes de su interior. Esas son características inherentes que usted tiene, son tendencias, actuaciones, formas de pensar, el sentir, las sensaciones, todo lo que usted es y constituye es parte de su naturaleza. Por lo tanto, un estudio de la naturaleza del propósito revelará tanto las cualidades que pertenecen al propósito
como las tendencias inherentes que afectan su comportamiento. Y esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de naturaleza. Comprender la naturaleza del propósito de Dios es un preludio importante para descubrir el propósito central de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la primera característica que podemos notar? La primera característica del propósito es que el propósito es inherente. Escúcheme, está dentro, es inherente. Por ejemplo, cuando un fabricante crea un nuevo producto, deja que el uso previsto del producto gobierne el diseño, la función y la naturaleza del producto para que el cumplimiento de ese propósito se integre inseparablemente de este. El propósito predice la naturaleza de algo y la naturaleza es lo que un producto inherentemente es. La naturaleza siempre se da con el propósito expreso, bien intencionado de ejecutar la razón del fabricante para crear el producto. Digamos, por ejemplo, que un fabricante quiere hacer algo que mueva los productos de un lugar a otro. Antes de que la máquina pueda cumplir su propósito, el fabricante debe decidir cómo moverá las cosas. Entonces, él debe diseñar, escúcheme bien, esa habilidad en la máquina. O sea, la máquina tiene que venir con esa capacidad, con esa habilidad de mover. Por tanto, el propósito de la máquina se convierte así en una parte inseparable de su existencia. Está dentro de él, le pertenece. Porque su capacidad para mover, en este caso, cosas, está incorporada en las correas y en los rodillos del diseño. Lo que le permite de esa manera cumplir el uso previsto. Cuando Dios crea a los hombres y a las mujeres, Él los diseña para cumplir su función. Les otorga ciertas cualidades, ciertas características que les permiten cumplir ese propósito. Es a través de esas cualidades, esas características que tú y yo como Adán podemos cumplir el propósito diseñado para nosotros. Estas habilidades son tuyas. Escúcheme, te pertenecen, están dentro, antes de tu nacer. Ya estaban incrustadas ya en el mismo espermatozoide, porque en el espermatozoide lo que Dios hizo fue que puso la información. Estas no vienen a ti cuando recibes a Yeshua, por ejemplo, y vuelves a nacer de nuevo. No. Por lo tanto, tus inclinaciones naturales para socializar con las personas o buscar la soledad o pensar o reír o hacer las cosas con la mano o comunicarte con palabras o expresarte a través de diversas formas del arte, por ejemplo, el proponer ideas, el expresar ideas, el actuar, el guiar, el seguir, el inspirar, el gestionar, el calcular, el demostrar, son parte de tu hechura, son parte del diseño que Dios te dio, son parte de tu personalidad desde el tiempo que Dios eligió hacerte y te diseñó de una manera particular. Ellas se relacionan con tu propósito. Todas estas cualidades que tienes se relacionan, están entrelazadas con tu propósito, que es una parte natural, que es una parte innata, que es una parte íntima, personal, única de quién eres. Por tanto, tú estás diseñado para tu propósito. O sea, Mary no puede cumplir mi propósito. Jorge no puede cumplir mi propósito. Pedro no puede cumplir el propósito mío. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir porque el propósito fue diseñado únicamente y particularmente para cada quien. Eres perfecto, en otras palabras, para tu propósito. Por tanto, tu propósito, tus habilidades, tu perspectiva de la vida no pueden separarse de ti. Porque tu propósito determina cómo funcionarás, lo que establece cómo estás diseñado, lo que está relacionado con tu potencial también, que está conectado con tus capacidades naturales.
Eliminar tu propósito sería cambiar significativamente quién eres. Porque tu propósito informa y revela tu naturaleza y también revela tus responsabilidades dentro del sistema que Dios creó. Todo lo que naturalmente tienes y es inherentemente necesario para que puedas cumplir tu propósito está dentro de ti. Tu altura, tu raza, el color de piel, el lenguaje, las características físicas, la capacidad intelectual, están diseñados para tu propósito. ¿Por qué tú piensas que hay personas que pueden hablar 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas, hasta 10 idiomas? Es porque está dentro de ellos eso. Y ellos potenciaron esa habilidad estudiando el idioma. Y eso activó lo que ya estaba establecido en ti. Si, por ejemplo, decidieras que tu secador, por ejemplo, las mujeres saben lo que estoy diciendo, el secador. Si tú decidieras que el secador no tuviera un ventilador de aire en el lateral, como lo tiene, los que han visto, bueno, mi esposa, ese es su trabajo. Estoy muy familiarizado con los ventiladores. Ahora, que yo me levanto y diga, no, ese ventilador, no necesita eso. Ese blower no necesita el ventilador. ¿Qué pasaría? Eso destruiría la capacidad de secar el cabello que tiene ese blower. Debido a que el propósito del secado de cabello requiere literalmente que este ventilador funcione soplando aire caliente y cálido, lo que determina su diseño. Eso fue ya establecido en el diseño. Cerrar esas rendijas de ventilación evitaría que la secadora hiciera su trabajo. Sin una forma de aspirar el aire para ser calentado y expulsado, la existencia de la secadora no tendría ningún tipo de sentido. El propósito del secador de pelo sería lo mismo, pero su capacidad, Dios, eso es la naturaleza. Para cumplir el propósito, habría cambiado. O sea, para que usted pueda cumplir el propósito, Dios le puso a usted cualidades específicas, inclinaciones, capacidades, habilidades específicas para usted lograrlo. Es por eso que decimos el primer principio es que el propósito es inherente a usted. Por eso es muy importante y esencial que nunca intente ser como alguien más. Tú eres único. Puedes y debes aprender que los demás son importantes y puedes aprender y conectarte a ellos también para lograr propósito, pero nunca puedes convertirte en ellos. Nunca podrás cumplir tu propósito sin ser tú mismo, sin la plena expresión de tus capacidades, habilidades que Dios te dio inherentemente. ¿Quién y qué eres? Es importante. ¿Quién y qué eres? Es esencial para el motivo por lo cual eres lo que eres. Por tanto, el propósito es el por qué. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios reclama lo que es legítimamente suyo. Él reclama lo que le pertenece. Redirige las habilidades y las capacidades naturales que en la caída se pervirtió, que no se perdió, sino que se pervirtió y las emplea para completar sus planes y sus propósitos. Al quitar lo que te está destruyendo, Él te anima a redescubrir todas esas cosas que te gusta hacer. Él potencia todas esas inclinaciones y capacidades que Él puso en ti. A medida que Él restaura su unción en tu vida, el poder de actuar con excelencia, cuando Él restablece la belleza y la perfección de tus habilidades innatas. Luego, Él dice, adelante, lógralo.
Haz todo lo que quieras hacer para mi gloria y el avance de mi reino. El carácter bíblico de Moisés es un buen ejemplo para poder definir la naturaleza inherente del propósito. Moisés era un hombre con un instinto de liberación. Nació para ser un libertador. Él lo tenía dentro. Incluso antes de conocer a Dios, quería libertar a la gente. Un día vio a un egipcio golpeando a un hebreo, ¿se acuerda? Y reacciona cuando nadie estaba mirando. La Biblia dice que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos peleando, disputando entre ellos, y cuando le preguntó a uno de ellos lo siguiente, mire qué dice Éxodo. Éxodo dice, ¿por qué golpeas a tu compañero hebreo? Le pregunta. El hombre respondió, mire que respondió, ¿quién te hizo gobernante y juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Cuando Moisés escuchó eso, se asustó. La Biblia dice que huyó a un país cercano donde pastoreaba las ovejas de su suegro. Años más tarde, Dios reclamó para sus propios propósitos estas habilidades de liberación, estas habilidades de liderazgo que había dado a Moisés antes de crearlo. Estaban dentro de él. Envió a Moisés al faraón de Egipto lo envió a Moisés a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Dios no desechó las habilidades y los talentos que había estado con Moisés desde su nacimiento. Al contrario, simplemente los renovó, por así decirlo, lo activó, lo redirigió a un uso correcto o a su uso previsto. ¿Vio? Al uso pensado de antemano. El propósito de la vida de Moisés no cambió. El uso de los dones que cumplían su propósito se redirigía simplemente hacia el propósito para el cual habían sido otorgados. Esos mismos dones que Dios le había dado a Moisés al nacer, que eran componentes básicos de su composición personal, de su naturaleza, le dieron libertad a los israelitas y gloria a Dios. Cumplió el propósito por el cual él lo había llamado. En esencia, Moisés fue equipado para su propósito. Y al igual que Moisés fue equipado para su propósito, usted que me está escuchando también fue equipado para poder cumplir el propósito de su vida. El segundo principio o la segunda naturaleza del propósito en cada uno de nosotros, mi amado, es que el propósito es individual. Escuchen, el propósito es individual. No solamente es inherente, es individual. La naturaleza individual del propósito se ve mejor en las distintas partes de un producto. Cada uno tiene una función, un diseño único que le permiten cumplir con los motivos del fabricante para incluirlo en el producto. Esta singularidad no hace que las distintas partes sean iguales, solo diferentes. En otras palabras, eres como eres por y para lo que eres. Cuando un fabricante de productos electrónicos, por ejemplo, crea un sistema estéreo, puede incluir un tocadisco, un reproductor de cassette y un reproductor de CDs para cumplir con los diferentes propósitos que no son intercambiables. El tocadisco no puede reproducir una cinta de cassette, ni el reproductor de un CD puede producir música a partir de una grabación. Sus propósitos, en otras palabras, son individuales y separados, aunque similares y relacionados. Este mismo principio, mis amados y mis amadas, escúcheme, se aplica a los hombres y a las mujeres. Dios te necesita porque tu propósito es único. Te ha diseñado específicamente para cumplir con sus requerimientos. Nadie tiene tu huella digital, nadie tiene tu personalidad o tu combinación particular de habilidades naturales. Quizás tú cantas, quizás tú puedes bailar, quizás tú tienes dones de oratoria. Quizás tienes un talento que otros no tienen.
O ellos pueden parecerse a ti, pero no tú, no son tú. Porque solo hay una parte de Dios que puede expresarse, la que te dio a ti. En esencia, estoy tratando de decir que hay algo que viniste a hacer a este planeta que el mundo necesita en esta generación. Tu talento, tu don, tu naturaleza es importante para cumplir Dios su propósito. En otras palabras, Dios te necesita. Tu nacimiento es evidencia de que tu propósito es necesario. El tú estar en la tierra indica que tu propósito es necesario. Esta singularidad de propósito es evidente en la vida de dos grandes líderes de la historia. Los apóstoles Pedro y Pablo, por ejemplo, para que usted me entienda. Sus propósitos corporativos eran los mismos, eran apóstoles. A ambos se le encomendó la tarea de reconciliar a la humanidad con su creador, al igual que a ti y a mí. También se le dio la responsabilidad de difundir las buenas noticias, la buena nueva del reino de Dios, igual que a ti y a mí. Más allá de eso, particularmente, individualmente, el propósito de Pedro y de Pablo eran distintos. Pedro, después de la visión que lo llevó a la casa de Cornelio, que fue la primera vez donde un gentil recibió una palabra, donde se le predicó, la Biblia registra que fue la primer gentil donde Dios derramó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Eso está en Hechos 10. Aquí se relaciona principalmente con la congregación de Jerusalén. Su propósito era ser un líder entre las naciones, los creyentes judíos. Esa era su asignación, ese era su llamado. Convenciéndolo de que Dios también estaba incorporando a los gentiles en su asamblea por el don del Espíritu, como dice Hechos 2:11. Pablo, por otro lado, rara vez estaba en Jerusalén. Pablo era una persona internacional. Sus visitas allí fueron con el propósito primordial de defender su ministerio entre las naciones gentiles a los mismos líderes que Pedro influyó. Pedro, podemos notar que después de la visión que lo llevó a la casa de Cornelio, se relacionaba principalmente con la asamblea en Jerusalén. Su propósito era ser un líder entre los creyentes judíos, convenciéndolo de que Dios también estaba incorporando también a las naciones gentiles en su pueblo por el don del Ruach HaKodesh. La Biblia dice de Pablo: como vieron que me había sido encomendado el evangelio de los gentiles, como a Pedro a los judíos. Usted ve que aunque los dos tenían el mismo llamado de reconciliar al mundo, de predicar el evangelio, de amar, de orar, todo esto, ellos fueron asignados para ser líderes en diferentes jurisdicciones. Pedro llamado a ser líder entre los judíos y Pablo a ser el apóstol, el enviado de Dios a las naciones gentiles, así lo dice la Escritura. Por eso dice Pablo: me ha sido encomendado el evangelio a los gentiles. Eso está en Gálatas 2, 7, 8. Y dice, como a Pedro a los judíos. El propósito, en otras palabras, o razón de nacer de Pablo, fue ir específicamente al mundo no judío y compartir las buenas nuevas de la reconciliación con Dios. El apóstol Pedro fue llamado a supervisar a las congregaciones en Jerusalén, a los santos en Jerusalén. Ambos compartieron la difusión del evangelio, pero sus propósitos eran separados y específicos. No pudieron haber cambiado de lugar y permanecer fieles a los propósitos de Dios para sus vidas. Lo mismo, escúchenme, es para ti y para mí. Lo mismo es cierto para nosotros. Nadie podrá ocupar tu lugar o propósito. Nadie. Y para ti no hay sustituto. No. Número 3. Tercera característica del propósito es que el propósito es a menudo múltiple. Escucha, el propósito no solamente es inherente, el propósito no es tan solo individual, el propósito también es a menudo múltiple. Fernando, ¿a qué tú te refieres entonces cuando hablas de esto? Mire, permíteme. Así como el propósito es específico, es único, es particular,
para un individuo o producto en particular, o incluso el propósito es variado y numeroso. Como hemos visto, Dios le dio a las luces que colocó en el cielo, las lumbreras, una variedad de propósitos. Por ejemplo, el sol fue creado, número 1, para separar el día y la noche. Número 2, para marcar las estaciones y los días y los años. Número 3, para gobernar el día. Y número 4, para separar la luz y la oscuridad. Y número 5, para dar luz a la tierra. Esos son los 5 propósitos del sol. O sea, el propósito es específico, pero también hay una variedad de propósitos en ese llamado específico. Este propósito múltiple es claramente visible, es claramente observable a lo largo de la creación. Los árboles, por ejemplo, tienen la función de dar oxígeno, sombra y fruto. Los animales proveen comida y ropa. Las flores embellecen la tierra. También satisfacen la necesidad de néctar de las abejas y suministran polen para la producción de fruta. Los hombres y las mujeres asumen varios roles variados de cónyuge. Eso es parte de tu llamado, de tu propósito, ser un esposo, ser un cónyuge a la manera de Dios. También de ser padre, de ser madre, de ser un trabajador, de ser miembro de una congregación y también de ser amigo. Mis amados, esta variedad de propósitos es nuevamente evidente en la vida de Moisés. Moisés fue un portador de Dios ante el faraón de Egipto. También fue un guerrero de Dios quien con sus manos elevadas llevó a la victoria sobre los amalecitas. El sacerdote de Dios que medió entre Dios y su pueblo. También fue el siervo de Dios quien intercedió por un pueblo idólatra. Y también fue el legislador de Dios quien fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Con la multiplicación del propósito, siempre vienen diferentes ámbitos de misión que requieren acciones y respuestas variadas. Moisés era confidente y juez, y se adaptaba a sus acciones y respuestas para cumplir con el propósito que estaba cumpliendo. Conocer y comprender la variedad del propósito que tienen reclamos, sobre su vida, influyeron en la forma en que cumplió su propósito general como el líder del pueblo de Israel. Estos aspectos, su capacidad de satisfacer las demandas de esta multiplicidad de propósitos, fue posible gracias a la naturaleza interdependiente de los propósitos. Él necesitaba a Josué, él necesitó a Yetro y otros también para poder ayudarlo a él a llevar a cabo su propósito dado por Dios. En otras palabras, tú naciste con y para un propósito. Sin embargo, ese propósito que Dios te dio puede incorporar muchas facetas menores cuyos propósitos o intenciones son cumplir el mayor propósito general de tu vida. Número 4, cuarto principio de este tema. Estamos hablando, mis amados, de la naturaleza del propósito. El cuarto principio de la naturaleza del propósito, que es el propósito. Bueno, ya usted lo escuchó, el propósito es interdependiente. No solamente es múltiple, no solamente es particular, no solamente es parte intrínseca de ti, también es interdependiente. Tú necesitas a otras personas para poder cumplir tu propósito. Todo tiene un propósito particular que está vinculado a un propósito mayor. O para decirlo de otra manera, para que me entienda, todo tiene un propósito más grande que su fin específico. De modo que cada propósito individual, particular, cumple solo cuando la tarea personal se lleva a cabo dentro del alcance del propósito mayor y para su cumplimiento. Nada existe por sí solo. Todo está relacionado con otra cosa.
Por ejemplo, la luna proporciona un buen ejemplo de la naturaleza interdependiente del propósito. Cuando Dios creó las luces, las colocó en el cielo. Él hizo una luz mayor, que era el sol, y una luz menor, que es la luna. El sol recibió la tarea de gobernar el día y la luna fue diseñada para gobernar de noche. La luna no está creada para brillar. Escúcheme, esta no tiene luz propia, sino que fue creada para reflejar la luz como un gran espejo. Por eso en la escritura es esta dinámica del sol y la luna es la representación del Mesías que tiene luz propia y nosotros que somos los creyentes, que somos como la tipología de la luna, que recibimos la luz de él y la reflejamos. Así la luna atrapa la luz que viene del sol y la envía de vuelta al lado de la tierra que está lejos del sol, proporcionando luz en la noche. Por eso la luna gira en cierta posición todo el año. Aunque nos parece diferente en cualquier noche del mes, la posición de la luna no cambia. Está en el mismo lugar. Para cumplir su propósito, la luna siempre debe permanecer en una posición para captar esa luz del sol y reflejarla en la tierra. También se deduce que el sol y la tierra deben permanecer en posición para que la luna cumpla su propósito. Si la tierra deja su rotación designada, que es una habilidad, una característica que Dios le dio a la tierra, que está resignada para girar alrededor del sol y se inclina sobre su eje, más allá de lo que Dios la diseñó, la luna no puede hacer lo que fue creada para hacer. Por ejemplo, toma una batería. Una batería. El propósito de una batería es almacenar energía hasta que se necesite. Si la batería nunca se coloca en una posición que requiere su energía almacenada, no puede cumplir su propósito. La satisfacción de su propósito está relacionada con su posición en un producto que tiene un propósito mayor. ¿Me entendió? Por lo tanto, una batería de un automóvil no puede cumplir su propósito a menos que se gire la llave en el encendido y permita que la batería envíe energía al motor, lo que pone en marcha el motor, que acciona las ruedas que mueven el automóvil. Entonces, como el automóvil tiene parte, que cada una de las partes tiene una función, y esa batería es lo que hace que las otras funciones se activen. Si todas las otras partes, ni la batería, ni el motor, ni las ruedas, ni el automóvil pueden cumplir su propósito si no la batería no está funcionando. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que todo necesita algo. Todo necesita algo. El mundo te necesita. El propósito para que naciste. Tú eres necesario para que todo se haga. También necesitas los propósitos de otro. Tú ves que aquí el orgullo y la competencia no tienen cabida. Cuando tú entiendes tu propósito y cada uno de nosotros entendemos un propósito y que entendemos este principio de la naturaleza del propósito, que el propósito también está relacionado con otro, es variado, es múltiple, es interdependiente, el ego no me sube, la competencia contra otro y a otro se acabará inmediatamente. En otras palabras, el propósito no puede cumplirse aisladamente. Este mismo fenómeno de propósito interdependiente, el cuarto principio de la naturaleza del propósito, es evidente en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo usa la imagen de un cuerpo, ¿se acuerda? Un clásico, para describir esta interrelación. La Biblia dice en Romanos 12, 4, 5, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos en el cuerpo del Mesías y todos miembros los unos de los otros.
En 1 Corintios 12, 24, 27 dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes, pues, son el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Yo, aquí está la parte, los dos principios que estamos hablando, los dos últimos principios que hemos charlado, que hay un propósito particular, pero también hay un propósito interdependiente. O sea, esa es la naturaleza del propósito. Por otra parte, vemos que la interrelación en el pueblo de Dios es parte del propósito de Dios. No entiendo cómo todo el mundo se vive matando, se vive acribillando dentro del pueblo de Dios. Somos enemigos. Por eso la gente no puede ver el testigo del amor en medio de nosotros. Y por eso nosotros no podemos impactar el mundo. Porque Jesús mismo nos enseñó que lo que determinaría quiénes si somos hijos de Dios era el amor que tendríamos unos con los otros. Pero nosotros nos vivimos matando, vivimos compitiendo, nos envidiamos, porque la causa es no entender la naturaleza del propósito, lo que estamos hablando. Y todo este tema, esta serie que hemos estado conversando ya por un mes, es conocer el propósito por la cual naciste y todo el engranaje de los principios envueltos en esa idea. Mis amados, hay una interrelación muy marcada en el pueblo de Dios. El Eterno le asigna a cada miembro una tarea. Esta tarea contribuye al propósito general del pueblo de Dios, lo que permite que el pueblo de Dios crezca y se construya a sí mismo en amor, como dice Pablo en Efesios 4:16, a la medida de la estatura del varón perfecto, a la medida que cada uno parte, hace tu trabajo. Cuando cada uno de nosotros descubre por qué está aquí y comienza a ejercer el trabajo, ese engranaje que se llama Israel puede ser luz, sal de la tierra, puede ser el representante genuino de Dios en la tierra. Nada, mis amados, escúcheme, nada existe, nada por sí mismo, nada. Esto es un engaño. Todo es parte de un propósito más grande. Imagínate lo siguiente. Ni siquiera Dios puede cumplir su propósito, escúcheme, sin la cooperación de su creación. Por eso Él te creó. Usted ve lo importante, esto debe despertar el valor propio, la autoestima. Esto debe demostrarle a usted que usted sí vale, ya que Él te necesita en la tierra para que tú puedas cumplir con su propósito. Él te invitó aquí, te dio todas las herramientas, te dio todos los elementos, te proveyó lo que necesitabas para que tú pudieras cumplir el propósito de Dios. Solo supongamos que el árbol en el que murió Yeshua se negó a convertirse en un árbol, imagínense que él se hubiera negado a convertirse en un árbol, o si José de Arimatea no hubiera comprado la tumba en la que Yeshua estaba destinado a ponerse. Su propósito está diseñado, mi amado, para poder afectar la historia dentro y más allá de su propia generación. Todavía la obra de Abraham tiene un eco en la historia. Abraham es el padre de la fe. Él cumplió su propósito. Todavía 4000 años todavía ese eco está reverberando en la historia. Mi amado y mi amada, usted es parte necesaria de la población mundial y un vínculo vital en esta generación. Nosotros necesitamos tu propósito. La quinta característica de la naturaleza del propósito, escúcheme, es que el propósito es permanente. ¿Se acuerda usted la historia del payaso? El payaso que comentamos en una sesión anterior, una canción de un gran artista cristiano llamado Marco Vidal. El payaso fue creado un payaso, él quería ser un trapecista. Cuando trató de ser trapecista, falló
y claudicó su llamado a payaso, porque se fracturó. Y cuando estaba recluido en una silla de ruedas y los niños lo venían a visitar, él se ponía su naricita roja, se pintaba y comenzaba a ser payaso. La historia dice que los niños comenzaron a burlarse de él. Y él dice al final, aunque yo fui un fracaso, él dice, soy de profesión payaso. ¿Qué está tratando de decir? Que él tenía que él fue creado con el propósito de ser payaso, aunque fracasó, aunque no pudo cumplir la función dentro de la realidad que Dios lo puso dentro de un circo, y hacer el papel del payaso, hacerlo bien, no pretender que él era trapecista, todavía ese propósito le pertenecía al final, aunque él había claudicado, aunque había abortado ese propósito. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 19:21, escuchen, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno permanecerá. El Eterno también ha dado propósito a la calidad de la permanencia. Los propósitos de Dios son permanentes. Una vez que un fabricante, por ejemplo, diseña, produce y comercializa un producto que cumple un determinado propósito, no cambia ese propósito porque a un consumidor no le gusta la forma en que funciona. Puede cambiar el diseño, los componentes o las materias utilizadas en los componentes, pero no cambia el propósito. Es lo mismo que está pasando, y permítame que tome este ejemplo con el movimiento LGBT, que la gente piensa que es hombre y mujer, pero el propósito de Dios es que tú seas hombre, no mujer. Que aunque a ti no te guste ser hombre y te mutiles quizás el cuerpo y te vistas de mujer y te inyecte hormonas, tú siempre serás hombre. En otras palabras, ese es el propósito de cada cosa creada, no le cabe el propósito, porque al que se le dio el propósito o a otro no le guste o no lo quiere asumir. Porque lo que le da sentido de existencia, aunque usted lo evite, aunque usted no lo quiera, es el propósito por el cual Dios te creó. En otras palabras, los planes pueden cambiar. ¿Recuerda la frase del principio? Pero el propósito es constante. Lo que Dios quiere está establecido. Cuando Dios creó todo, se sentó en su trono y dijo, todo está muy bien, esto funciona bien. O sea, lo que le propuse hacer con todo lo que le ideé es lo que yo quise. Pero la forma en lo que se obtiene puede variar. Esta cualidad de propósito combate los muchos planes y esquemas que se nos ocurren para cumplir la razón de vida de Dios que Dios pretende. El libro de Génesis describe tanto la promesa de Dios a Abraham como a Sara de que tendrán un hijo, ¿se acuerdan? Los esfuerzos frenéticos de Sara, el desespero de Sara, tratando de querer ayudar a Dios. Tratando de ayudar a Dios a cumplir el propósito que Dios, el ser más inteligente y más sabio, el dador del propósito, tenía con ella. Y los años pasaron y los años pasaron y ella se desespera. Ella veía que no venía la palabra profética que Dios le había dado de un nacimiento de un hijo. ¿Qué hizo ella? Se desesperó. ¿Y qué hizo? Le dio su criada, le propuso a su esposo una criada para tener un hijo. ¿Qué cosa? No se piense que usted no haría lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo siempre, que nosotros sustituimos el propósito de Dios cuando elegimos cosas que Dios nos llamó, no nos llamó a hacer. Así le pasó a Sara. Es tratar de conseguir el propósito, el diseño de Dios, la voluntad de Dios con el brazo de la carne. Eso nunca producirá propósito. Eso nunca producirá, no te llevará al destino, no te traerá cumplimiento. Es lo mismo aquí. La idea de Sara era que ella pretendía tener un hijo a través de Agar, cuando Dios le había dicho que era a través de ella, de Sara, que vendría el hijo. Cuando Agar concibe y da a luz a su hijo
a quien Abraham llamó Ismael. Abraham trató de hacer que el hijo prometido, Abraham quería que él fuera el hijo prometido, pero Dios no accedió a esos deseos. Dios le había prometido a Abraham un hijo a través de su esposa Sara, no a través de Agar. Esa seguía siendo la promesa de Dios, porque su propósito, tal como se revela en su pacto a Abraham, era que Sara sería la madre de su hijo prometido. Por tanto, el propósito permanece. Ahora mire el principio número 6 de la naturaleza del propósito. El propósito de Dios tiene una naturaleza, y el sexto principio es que el propósito es resistente. Resiliente, le podemos decir también. El propósito es resistente. Escúcheme muy bien, por favor. Relacionado con la calidad de permanencia del propósito, esta característica de resistencia del propósito está conectado a eso. Cuando un fabricante establece un propósito para un producto y desarrolla un plan para lograr ese propósito, ningún problema con el proceso de fabricación cambiará el propósito del producto. No importa lo mal que se pongan las cosas, no importa lo mal que salgan cuando usted está fabricando un producto. Si usted es un fabricante, el fabricante no dirá, estamos teniendo problemas para que este producto haga lo que queremos que haga, así que dejemos que haga esto en su lugar. Eso no va a pasar. Cada dificultad, cada traba en el camino, cada piedra que trata de hacerlo a ustedes tropezar, que busca obstaculizar el progreso hacia la finalización del producto que cumple con la intención original del fabricante, se utiliza para aprender más sobre el producto y la forma en que este producto debe funcionar naturalmente para llevar a cabo su propósito. El viaje puede incluir golpes, desvíos, pero eventualmente llegará al final deseado. En otras palabras, no importa cuán malo sea el proceso, el fabricante utiliza los problemas para siempre, ya que incorpora la información obtenida de los desafíos para construir un producto superior que haga todo lo que se supone que él debía hacer. Esta resistencia del propósito es evidente en la vida de muchas personas que han perdido su propósito. Usted sabe que el mayor índice de salirse del propósito de Dios en su vida son los problemas, las dificultades, lo que nosotros llamamos las pruebas. Esa persona quizás tenía un gran talento, pero él se salió porque él no sabía lo que debía hacer con ese talento. Se desesperó, se frustró quizás y salió. Me viene a la mente ahora mismo el apóstol Pablo. Pablo me intriga. Pablo, o Shaul, Rab Shaul, como es su nombre original, era una persona muy talentosa. Pablo, primero, fue un gran organizador. Lo primero que hizo fue que organizó una persecución sistemática contra el pueblo de Dios. Y recibió cartas de presentación. Parece que él estaba conectado con el Sanedrín. Y recibió cartas que le permitieron perseguir a los seguidores de Yeshua. En segundo lugar, Pablo era un gran líder. Era evidente ese liderazgo en su papel de la lapidación de Esteban. La Biblia dice en el libro de los Hechos 22:20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Tercero, Pablo era también un hábil fabricante de tiendas de campaña a quien le gustaba trabajar con sus propias manos, dice la Escritura. Cuarto, Pablo era un comunicador extraordinario. Al hablar y al escribir,
Pablo declaró lo que creía. Es por eso que usted puede ver que gran parte de lo que conocemos como el Brit Hadashah o el pacto renovado es el resultado de las habilidades de comunicación de Pablo. Aunque los talentos y habilidades naturales, que son las características de algo o de alguien, en este caso de Pablo, se usaron inicialmente en oposición a su tarea dada por Dios de llevar las buenas nuevas de Yeshua a los gentiles. Su propósito no cambió, aunque él estaba de espaldas al movimiento, aunque él perseguía, inclusive mataba a los creyentes en Yeshua. El propósito por el cual Dios lo llamó, que al final cumplió, estaba ahí. Dios cambió su nombre no por su propósito. El propósito sigue siendo verdadero sin importar sin importar cuál fue la vía, el camino que él tomó, o podemos poner cualquier persona, que cualquier persona tome, aunque le dé la espalda a lo que Dios había previsto. El propósito de Dios no se ve obstaculizado por tu pasado tampoco. Ay, no, que yo era brujo, que yo era esto, que yo era lo otro. Él convirtió a un cobarde llamado Gedeón en un líder poderoso, ¿se acuerda? Y a un asesino que se llamaba Moisés lo convirtió en un líder, el más grande líder que ha existido, aparte de Yeshua, y lo convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Él también convirtió a una prostituta, las mujeres de Samaria, ¿se acuerda? La convirtió en una gran predicadora. Imagina lo que él podría hacer contigo si tú dejas las excusas, si yo dejo las excusas, si yo estoy anidando el pasado todavía. Tú no eres demasiado inútil, ni vieja, ni falta de valor para reanudar el propósito por el cual Dios te llamó. Nada de lo que has hecho puede cancelar lo que Dios ha predeterminado en la eternidad, que tú vas a hacer. El mundo está esperando que tú produzcas, que tú paras el propósito por el cual Él te hizo. El propósito número 6, o el principio número 6 de la naturaleza del propósito, que es lo que estamos tratando de comunicar en el día de hoy. O sea, el propósito de Dios y el tuyo tiene una naturaleza. El sexto principio es que el propósito es universal. Es universal. Ningún fabricante, pregúnteles, se toma la modestia de diseñar, de producir, de comercializar un producto para el que no tiene, ni para el cual él no le tenga un propósito. La pregunta es, ¿quién querrá que algo sea inútil? Dios pensó que tú ibas a ser inútil o que tú ibas a ser una persona improductiva. No, al revés. El propósito determinaba el éxito antes de que tú nacieras. O sea, tú eres victorioso antes que tú emprendas algo. Así que todo tiene un propósito. O para decirlo de otra manera, para que me entienda mejor, el don del propósito es universal. Nada se crea sin un propósito detrás de la realización. Este principio es evidente en la naturaleza. Cada ser humano, cada cosa que vive, que respira, de hecho, todo lo que existe, ha sido elegido por Dios para cumplir sus propósitos. Como Dios es el dador del propósito, Él le da el propósito a todo, entonces todo lo que existe tiene y debe producir el propósito que Él tiene, que Él ha determinado. Todos tenemos parte de este propósito universal que Él creó. Cuando Dios escogió al sol, Él lo eligió con un propósito. Luego lo creó con la habilidad de completar su propósito. Dios también eligió el mosquito, por ejemplo, lo diseñó, o le diseñó todo ese mosquito, todo lo que ese mosquito necesitaba para cumplir la razón de ser. Los océanos también fueron creados por Dios para realizar tareas que Él les dictó antes de que se completara. Nada de este mundo
está fuera del propósito de Dios. Nada, aunque usted no lo quiera, aunque no lo entienda y aunque usted le dé la espalda, siempre será permanente, como hemos visto. Existirá. Es universal. Cuando no se reconoce el objetivo común, se produce muerte. Tomemos el ejemplo del Mar Muerto. ¿Han oído del Mar Muerto? El Mar Muerto es un mar o un lago más que se encuentra en Galilea. Se conecta, yo creo que se conecta con el río Jordán. Este lago atrapa el agua que viene del sur, pero no la deja salir. Es un lago, un mar muy famoso, que se le llama el Mar Muerto. Como todos los cuerpos de agua que dejan de tener una corriente que fluye a través de ellos, tanto dando como recibiendo, el Mar Muerto está bien descrito por su nombre. Este es solo agua muerta. Cuando usted va al Mar Muerto, los guías le dicen a usted, mire, trata de no entrar tus ojos en el agua, porque es tan salado que te puede destruir las córneas, te puede hacer un agujero en las córneas y así tú te puedes quedar ciego. Cuando se entra en el agua se descubre que uno no puede, qué sé yo, entrarse en el agua, sumergirse en el agua, sino que te debes sentar y tú flotas por el gran contenido de sal que tiene ese mar, que hace que todo lo que se coloque en él flote. Además, a diferencia de todos los cuerpos de agua del resto del mundo, el Mar Muerto no tiene ni algas, no tiene ningún tipo de vida dentro de él. No se encuentran ahí criaturas que vivan en sus profundidades. Es tan salada esa agua que no sostiene la vida. Compartiendo la universalidad del propósito, que es lo que estamos desarrollando, este principio dentro del tema central, que es la naturaleza del propósito. Entonces, si todo tiene un propósito universal, ese es un principio. El Mar Muerto no puede cumplir con eso. ¿Por qué? Porque el Mar Muerto está muerto. El propósito del lago no ha cambiado, pero su capacidad para poder realizar lo que Dios quería ha sido reemplazado por la muerte. En muchos sentidos, la tragedia del Mar Muerto es un indicio de nuestras vidas también. Y fue significado, se acuerda, literalmente con Adán. Adán fue llamado a ser el hijo de Dios en la tierra, ¿se acuerda? Adán fue llamado a gobernar, Adán fue llamado a reproducirse, Adán fue llamado a hacer muchas cosas que Dios lo llamó a hacer, a dominar, a sujuzgar, a servirle, a ser el representante de Dios en la tierra, a cuidar el jardín y a reproducir el jardín en todo el mundo. ¿Qué pasó con Adán? Él claudicó ese llamado. Él claudicó, en otras palabras, al propósito que Dios le había designado a él. Cuando tú estudias la Biblia y ves que antes de la creación, la Biblia dice que Dios nos llamó a todos nosotros, nos predestinó y nos eligió para que tú y yo fuéramos conforme a su Hijo. Es por esa razón que Él estableció al Mesías como nuestro destino. Luego nos respaldó y nos inició en el viaje hacia el fin deseado, lo que Adán nunca pudo lograr. Por eso Él se presenta y nos enseña prácticamente cómo lograr el propósito por el cual fuimos llamados. La mayor parte de la humanidad ha perdido de vista nuestro propósito universal. Al igual que el Mar Muerto, no estamos cumpliendo con todo lo que Dios nos propuso para nuestras vidas. El hecho de no haber vivido todo lo que Dios nos puso aquí para hacer
No ha cambiado, mis amados, el propósito por el cual Él te creó. Su deseo, mis amados, mire, su más grande deseo es ver a todos los hombres, a ti, a mí, a todos los que se encuentran aquí en esta clase, tanto en el aula como en las redes sociales. El deseo de Dios es que tú cumplas ese propósito. Él quiere que tú manifiestes como fuiste conocido antes de ser creado. Él quiere que tú conozcas la vida como Él la quiso y que tú la puedas desarrollar en tu propia historia. Y la intención de Dios, luego de que Adán cayó, fue tratar de redireccionarnos a plenitud en lo que Él nos había predestinado. La vida, muerte y resurrección de Yeshua en su último intento, fue el último intento. A través de Él podemos pasar de la muerte a la vida inmediatamente. A través de Él podemos redescubrir nuevamente, reconectarnos al propósito universal dado por Dios. Ninguna persona en este planeta está fuera de la voluntad de Dios. Nadie. Aunque usted no lo piense. No, que hay muchas religiones, que hay sintoístas, que hay budistas. Y aunque ellos adoren a otro Dios que no existe, es una mentira. Escúcheme muy bien. El propósito por el cual Él lo creó no ha variado. Porque nada está fuera de la voluntad de Dios. Porque Él nos eligió a cada uno de nosotros para compartir su gloria, su reputación, su resplandor, para que lo mostráramos a Él. Por lo tanto, no importa cómo comenzó tu vida, o lo malo que ha sido, o no eres un error. Dios quería que tú lo vivieras. Dios quería que tú vivieras todo lo que tú has vivido hasta este momento, tanto física como espiritualmente. Él no te hubiera permitido nacer si no estuvieras incluido en sus propósitos universales, celestiales, eternos. En otras palabras, lo voy a decir de nuevo para que lo entiendas, tú eres necesario para Dios. O sea, tú, el que te necesite es Dios. Escúcheme muy bien esto, esto es muy importante. Yo espero que eso se le revele a usted. El que te necesita, el que verdaderamente tiene una necesidad de crearte es Dios. Porque Él tiene un propósito que cumplir. Y si tú no eres participante, Él no lo puede cumplir. Por tanto, tú eres esencial. La universalidad del propósito es algo a lo que podemos aferrarnos cuando la vida se vuelve sin sentido. Cuando la vida se vuelve sin ningún valor, junto con las cualidades del propósito intrínsecas que hemos hablado hoy, individuales, múltiples, interdependientes y permanentes y resilientes, nos da la seguridad de que no somos errores, mis amados, que no somos ciudadanos de segunda clase, que no tenemos importancia. Dios tenía un propósito para todos nosotros cuando nos plantó en el vientre de nuestras madres. Ese propósito no ha cambiado, nada lo hará cambiar. El desafío que tenemos ante nosotros es entender, comprender los principios básicos que subyacen al propósito para que podamos reconocer el propósito en trabajo en nuestras vidas y permitirle a ese propósito guiar nuestras vidas y redirigir nuestros caminos. Quiero terminar con una frase para poder hacer una recapitulación de todo lo que he dicho en el día de hoy, con declaraciones puntuales. Jeremías 1:5 dice, grábate este verso. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Usted está escuchando? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Oh, Dios mío, esto es muy grande. Lo puede comprender. Recíbelo por fe, créalo con todo su corazón hoy.
Mis amados, qué lindo ha sido este viaje. Este viaje ha sido hermoso el día de hoy. Me impactó esto. Estoy emocionado con esta serie. Yo espero que usted también. Espero que haya servido de gran bendición. Así que permítame hacer una conclusión de declaraciones puntuales de los principios que hemos hablado en el día de hoy. He hablado 8 principios de la naturaleza del propósito. Número 1. Las intenciones de Dios para tu vida gobiernan tu diseño, tu función y tu naturaleza. Hemos hablado ya, bueno, hoy se completó una de ellas, que es la naturaleza. Ya hablamos del diseño y de la función. Y hoy hablamos de la naturaleza. Número 2, segundo principio. Todo lo que naturalmente es inherente tiene, todo lo que es natural e inherente, tiene inherentemente el propósito de Dios para cumplirlo en su vida, ya que el propósito de Dios es inherente, está dentro de ti y viene a través de lo que está dentro de ti, que son las cualidades, las habilidades que Él te dio. Número 3, Dios te diseñó para cumplir con requisitos únicos de tu propósito. Por tanto, debes saber que tu propósito es personal, es particular. Número 4, tu propósito también puede incorporar muchas facetas más pequeñas que contribuyen al propósito general de Dios para tu vida. O sea, dentro de tu propio propósito hay diferentes facetas que tú al desplegarlas desarrollas, cumples el propósito. Número 5, tu propósito individual está conectado y vinculado a un propósito mayor. Número 6, el mundo te necesita y necesita el propósito por lo cual tú has nacido. Número 7, el propósito combate muchos planes y esquemas que creamos, que nosotros creamos. Escuche, nadie más, el diablo no crea eso, es usted. La providencia lo crea también. Dios ha creado ciertas circunstancias en la vida, pruebas, problemas, adversidades, para que usted cumpla el propósito. Eso no detiene el propósito, por tanto usted fue llamado a vencer eso. Por tanto, el propósito combate muchos planes y esquemas que creamos para ayudar a Dios a cumplir con sus razones intencionadas que tiene para nuestra vida. Se presenta un problema, usted crea un problema, salga de ese problema, vence el problema, camine basado en el propósito, no en su necesidad, no basado en un problema. Y número 8 y final, el propósito sigue siendo verdadero, sin importar el camino que tomemos, escúcheme bien, para tomar y lograr nuestro objetivo previsto. Mis amados, gracias por estar ahí. Me despido de ustedes en esta hermosa noche. Hemos hablado hoy de la naturaleza del propósito. Esperamos que este tiempo le haya bendecido y que usted haya sido totalmente visitado. Que el Eterno les bendiga y el Eterno les guarde, mis amados. Un abrazo.